Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, decidí grabarles este video porque algunos me manifestaron que no lo entendían, que no sabían qué es lo que tenían que graficar. En realidad yo les puse toda la teoría acá con palabras en el trabajo, pero bueno, creo que les debo este video. Yo pensé que a lo mejor ustedes habían visto algo en quinto porque esto se ve algo, pero bueno, se ve que no, ¿sí? Bueno, acá con palabras está muy fácil, todo explicado, pero bueno, como ustedes a lo mejor nunca lo vieron, les cuesta, ¿no? Al principio, pero ahora se van a dar cuenta que no es tan difícil. Se trata de la función exponencial y logarítmica y el logaritmo de un número, ¿sí? La parte de la función exponencial, ¿por qué se llama así? Porque el exponente es mi variable independiente. Ustedes saben que en cualquier función yo tengo la variable independiente, que es la x, y la variable dependiente, que es la y. Y eso después de hacer una tabla o sacar las imágenes, lo llevamos a un gráfico. De hecho, todo el año hemos visto funciones, ¿sí? Por eso en Classroom, en vez de ponerle matemática, le puse funciones, porque en realidad se basa en todo eso. Bien. Entonces, como el exponente va a ser mi variable, ¿sí? Entonces esto se llama una función exponencial. Para generalizar, siempre se ponen símbolos, por eso ustedes van a ver en la copia del trabajo práctico que dice a la x, o sea, a sería la base, x es la variable, y yo acá en el ejemplo les puse como base un medio, puedo poner cualquier número irracional, o sea, cualquier número racional, o sea, real, perdón, un medio, dos, enteros, cualquier número puedo poner ahí, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las restricciones para cada uno, pero por empezar, para decirles así, cualquier número real le ponemos ahí a la base. De hecho, acá estoy poniendo un número fraccionario, ¿sí? Pero también puedo poner decimales, eso ya vamos a ver de a poco. Entonces, como el exponente es la x, la variable independiente, por eso se llama función exponencial, ¿sí? En cambio, en la logarítmica, el logaritmo, así se pronuncia y se escribe logaritmo y se simboliza log, tiene también una base, ¿sí? Y el número al que le voy a calcular el logaritmo es la x. Por eso esta función se llama logarítmica. ¿Pero qué es el logaritmo? Para que me entiendan un poco mejor. El logaritmo de un número es como la radicación y la potenciación. ¿Vieron que la radicación es la inversa de la potenciación? Bueno, el logaritmo es parecido a la radicación. Es otra operación inversa de la potenciación. Vieron que ahí en la función exponencial tenemos una potencia. El exponente es la x, por eso se llama exponencial, pero tenemos una potencia para resolver. Bueno, la raíz es como, en la logaritmo es como si es parecido a la raíz, o sea, pensamos al revés. Por ejemplo, si la base del logaritmo es 2 y el número al que quiero encontrar el logaritmo es 4, yo tengo que pensar en qué número voy a elevar esta base 2 para obtener el 4. ¿Ven que pensamos parecido a la radicación? Por eso la logaritmación es una operación inversa de la potenciación también, aparte de la radicación. Entonces yo en realidad lo que estoy buscando en un logaritmo es el exponente, ¿sí? Es el exponente. Por ejemplo, si yo les pongo logaritmo en base 5 de 125, ¿sí? Ustedes acá, ¿qué me van a poner? Van a tener que pensar en un número al cual elevemos el 5 para que me dé 125. Ya lo vamos a hacer a eso. Hagamos lo que tenemos acá, que son los que están en las tablas para resolver. Entonces, logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque, o sí, solo sí, porque el símbolo de la doble flecha en lógica matemática significa sí, solo sí, pero vulgarmente le decimos porque. O sea, logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es igual a 4. El logaritmo en base 2 de 8, ¿qué número va a ser? El número al que tengo que elevar el 2 para que me dé 8. ¿Cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? A 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces 3, porque 2 al cubo es 8. Si tuviésemos un número fraccionario, ustedes recuerden que los exponentes negativos dan vuelta la base de la potencia. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 2 de 1 octavo, primero, como está al lado vuelta,
tiene que ser negativo seguro. Y después para llegar a 8 es 3, ¿sí? Ahora vemos digamos, el por qué. Porque 2 a la menos 3, acuérdense, se da vuelta la base en vez de 2. Recuerden que todos los números enteros tienen base 1, ¿sí? Son fracciones aparentes. Entonces tengo un medio al cubo. El exponente pasa de ser negativo a ser positivo. Eso ya seguramente lo vieron. O sea, potencias negativas lo han visto seguro. Les recuerdo nada más. Entonces, un medio al cubo y un medio al cubo es 1 por 1 por 1 y 2 por 2 por 2 y me da 1 octavo. Entonces, el logaritmo en base 2 de 1 octavo es menos 3, porque el menos 3 es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el número, ¿sí? Entonces, en la función logarítmica, ¿sí? El número al que le tengo que sacar el exponente es la variable independiente, por eso esto es una función logarítmica, ¿sí? En el trabajo práctico, yo les doy la tabla lista porque me imaginé que no lo iban a entender muy bien en principio. Entonces, fíjense, yo como ejemplo en la exponencial les pongo y igual a un medio elevado a la x, que es lo que les puse acá en grande, ¿no? Un medio elevado a la x. Entonces, la tabla que yo les hice acá, que está acostada, a x le doy menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, como para tener negativos positivos y el 0 y ver qué pasa con el 0, porque ahí hay una, ¿no? Una característica. Y bueno, entonces cuando yo voy elevando el 1 medio, supónganse, si elevo 1 medio a la menos 3, acuérdense, al ser negativo se da vuelta, ¿sí? Si yo pongo 1 medio elevado a la menos 3, ¿sí? Se da vuelta y me queda 2 sobre 1, o sea, 2 elevado a la 3, y eso me da 8. Entonces fíjense en la tabla, cuando x vale menos 3, el resultado de la potencia me da menos 8. Me da 8, ¿sí? Para menos 2 me da 4, para menos 1 me da 2, para 0, recuerden, todo número elevado a la 0 me da 1, para 1 me da 1 medio, para 2 me da 1 cuarto y para 3 me da 1 octavo, ¿sí? Bueno, eso ustedes se van a dar cuenta haciéndolo. Bueno, yo acá les hice el gráfico, lo tenían que hacer ustedes, pero se los hago yo acá. Después ustedes, si quieren, lo hacen de nuevo. Bueno, yo siguiendo esa tabla, porque ahí abajo yo les pongo, realiza el gráfico siguiendo la tabla de valores. Fíjense que yo acá puse todo de la tabla de valores, ¿no? Entonces acá les pongo la función exponencial, es a la x, en símbolo generalizado, digamos. A es distinto de 1. ¿Por qué no? La base no es 1, porque 1 elevado a cualquier número me da siempre 1. Entonces no tiene sentido hacer un gráfico con eso, porque no nos va a dar nada, ¿sí? Y en este caso A es positivo, o sea, mayor que 0, la base. Bien, yo acá elegí el 1 medio, pero puede ser cualquier número. Muy bien, y x la variable. Esa es la tablita que yo les mostré recién. Yo x la varié entre menos 3 y 3. Bueno, entonces ahora yo, viendo la tabla, me fui al gráfico. Fíjense, grafiqué el eje y, el eje x, y me fui guiando por la tabla. Fíjense, para 0, 1, entonces para 0, 1. Hice las unidades más grandes en y porque tienen 1 cuarto, 1 medio, 1 octavo. Bueno. Entonces, después, para 1 es 1 medio, o sea, la mitad. Fíjense. Para 2 es 1 cuarto, la mitad de la mitad. Y para 3 es 1 octavo, la mitad de la mitad de la mitad. ¿Sí? Ahí. Después, para los números negativos, al ser una fracción, se da vuelta, como hicimos recién acá, ¿ven? Si es negativo, se da vuelta y queda un número entero positivo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para menos 1 en la tabla dice, me da 2. Entonces, para menos 1, me da 2. Para menos 2, me da 4. Y para menos 3 no lo hice porque ya no tenía espacio, pero me daría 8. Si yo uno esos puntos, fíjense, es una curva asíntota al eje X, o sea, se pega mucho al eje X, pero nunca lo corta, o sea, nunca va a cortar al eje X. Y eso lo tienen acá yo más o menos en las características de la función les puse acá, la curva pasa por el punto 0,1, porque todo número elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Entonces siempre la curva de una función exponencial, sea cual sea la base, va a pasar
por el 0,1, porque todo número elevado a la 0 me da 1. Puede venir así o puede venir del otro lado, ¿sí? Depende, si nosotros tomamos un número que no sea fracción, va a venir del otro lado la curva, pero siempre es asintótica al eje X, o sea, nunca corta el eje X. Pasa por ese punto, como yo les puse acá, por el punto 0,1. Pasa también por el punto 1,1, porque toda potencia que el exponente sea 1 me queda el mismo número. Entonces, como yo elegí 1/2, a la 1 me va a quedar 1/2, que eso lo vimos recién en el gráfico, ¿sí? Para 1, 1/2, ¿sí? Y después les puse en las características que la curva está por encima del eje X y nunca la corta, que es lo que yo recién les dije. El eje X resulta ser asintótico a la curva de la función exponencial. Y la última característica, la función es estrictamente decreciente, ya que a es menor que 1. O sea, yo elegí una base que sea una fracción, 1/2, que es menor a 1. Entonces me da decreciente porque es menor a 1, ¿sí? Si yo le hubiera puesto a lo mejor un 2, un 3, la curva sería parecida, pero viene del otro lado, pero es decreciente, ¿sí? Siempre va a ser, digamos, en este caso es decreciente. Si yo le pongo otro valor entero, capaz que sea, ya nos da creciente, ¿sí? En este ejemplo, la función es estrictamente decreciente, ya que a es menor que 1, o sea, es 1/2 la base. Pues por eso yo le puse a igual a 1/2. Eso en cuanto a la exponencial. Y la logarítmica, acá la pongo, me voy a guiar por lo que les expliqué recién del logaritmo de un número. Entonces yo, la tablita que hice acá, ven, acá tengo la tablita de la logarítmica, que yo les pongo y es igual al logaritmo en base 2 de x, ese es el ejemplo que utilicé. Entonces la x, fíjense, ustedes fíjense en la tabla de la logarítmica y la tabla de la exponencial. Lo que para la exponencial es x, para la logaritmo es y. Y para lo que es x, para la otra es y. Fíjense, por eso son funciones inversas. Si la graficáramos en el mismo gráfico, veríamos que son inversas, ¿sí? Funciones inversas. Justamente porque el logaritmo es una operación, la logaritmación es una operación inversa de la potenciación. Entonces, por eso la función exponencial y la logarítmica son funciones inversas, que es lo que les dice acá en el, digamos, en el práctico número 7, ¿sí? Ahí en algún momento se los digo, no me acuerdo en dónde, pero se los digo. Por acá, ¿ven? Las funciones exponenciales y logarítmicas con bases son inversas una de la otra, ¿ven? Ahí al principio se los pongo. Bueno, bien. Vamos a hacer ahora el gráfico de la logarítmica, que tiene la tablita acá. ¿Ven? Que es completamente al revés que la exponencial. Lo que es x en la exponencial es y acá en la logarítmica, ¿sí? Justamente hice así para que vieran cómo era. La idea era que la hicieran ustedes para que se den cuenta, pero bueno. Yo, siguiendo la tabla, que es lo que yo les digo, realicen el gráfico siguiendo la tabla de valores. Fíjense cómo hice. La tabla de valores es esta. ¿Ves? Vamos. Para x igual a 1, me da 0. Entonces, para x igual a 1, me da 0. Ahí tengo el punto. ¿Sí? 1. Acá a x yo no le puedo dar 0. Porque no existe ningún exponente que la potencia se me haga 0. No hay ningún número que elevado a la 0 me dé 0. Y 0 a la 0 es una indeterminada que no se cuenta, no se puede, no existe. Entonces, no hay ningún número que yo eleve a la 0 que me dé 0. Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Por eso, dentro de los valores de la variable independiente, o sea, de x, no aparece el 0. No está definida para 0. Al revés sí, si yo le doy 1, si yo le doy 1, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 1? A la 0. Cualquiera sea la base, 10, 1000, 2000, 800.000, tengo que elevarlo a la 0 para que el resultado me da 1, porque todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, fíjense que para 1, o sea, cuando el número es 1, ¿sí? El resultado va a ser 0, ¿sí? Cuando es 2, fíjense, cuando es 2, el valor de x, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2? A 1. 2 elevado a la 1 es 2. Algunos están acá.
Cuando vale 4 es 2, porque 2 elevado al cuadrado es 4. Cuando es 8 es 3, porque 2 elevado al cubo es 8. Cuando es 1 octavo es menos 3, porque 2 elevado a la menos 3 me da 1 octavo, ¿sí? Eso está en la tabla, fíjense. Para 1 octavo, para un cuarto, para un medio, ¿sí? Están hechos acá los logaritmos, ¿sí? Bien. Bueno, cuando voy a graficar acá, fíjense, para 1, 0, siguiendo la tabla, para 2, 1, después ustedes la ven a la tabla y la van haciendo. Para 2 es 1, para 4 es 2, o sea, porque tengo que elevar al cuadrado el 2 para que me dé 4. Para 8 va a ser 3, porque tengo que elevar al cubo para que me dé 8, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Y para los demás valores, por ejemplo, si el número es un cuarto, ¿a cuánto tengo que elevarse? Si ustedes tienen así, acá se los escribo. Si ustedes tienen logaritmo en base 2, la base no cambia, ¿no? Base 2. Pero yo acá tengo un cuarto. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé un cuarto? Primero, como se da vuelta, es negativo. Y para que me dé 4 es 2, ¿sí? O sea, 2 a la menos 2 es un medio a la 2, que es un cuarto, ¿sí? Ahí está escrito. Perdonen que desenfoco por ahí el celular porque estoy sola grabando. Bien, entonces, para un cuarto, cuando x vale un cuarto, me da menos 2. Entonces, eso es lo que tengo yo acá en la tabla. Para un cuarto me da menos 2. Entonces, fíjense que acá la mitad es un medio. Entonces, para un medio me da menos 1. Para un cuarto me da menos 2. Para un octavo me da menos 3. Entonces, fíjense que esta es una curva que es creciente. Corta al eje X, pero al eje Y nunca lo corta. Ahora, en este caso es al revés, justamente porque son funciones inversas. El eje Y es la asíntota, el eje asintótico. O sea, es asintótica al eje Y. O sea, lo toca, pero nunca lo corta. Al revés que la otra. Entonces, esta resulta ser creciente, porque a medida que aumenta X, aumenta Y. Entonces, al revés, como la otra es decreciente, esta es creciente. ¿Sí? Bueno, porque elegimos, por supuesto, depende también de la base que elijamos. O sea, la exponencial resultó decreciente porque nosotros utilizamos una base menor a 1, o sea, un medio. Bueno, acá la base, sin embargo, era 2 y mayor a 0 y distinto de 1 y me dio creciente. Fíjense que A dice distinto de 1 porque obviamente si yo pongo 1, cualquier exponente que lo eleve me va a dar 1, o sea que no le puedo poner una base 1, ¿sí? Y A también lo puse como mayor a 0 porque también para qué exponente tengo que elevar para que me dé el número que pongo acá va a ser bastante dificultoso, entonces tienen que tener en cuenta eso. Bueno, ya he hecho el gráfico, acá lo tienen, ustedes lo pueden reproducir en una hoja y comparar con la tablita que tienen acá, que yo se las di hecha. Yo acá les pongo, después de realizar el gráfico, las características. La curva está a la derecha del eje Y, ¿ven? A la derecha del eje Y, eso es lo que tenemos ahí. No lo corta, o sea, no corta el eje Y. Eso es lo que les acabo de decir, es asíntota al eje Y, así como la otra es asíntota al eje X. Y la función es creciente, que es lo que yo le acabo de decir, ya que A es mayor a 1, o sea, es un número mayor a 1, es 2. ¿Sí? Bueno, ahí dice A igual a 2. Es un número mayor a 1. La otra decía menor a 1 porque era un medio. ¿Sí? Bueno, y después lo que tienen es la definición de lo que es el logaritmo de un número, que está acá. Dice logaritmo de un número, dice en la tabla de la función podemos observar que, ¿sí? Cuando x vale 8 le corresponde igual a 3, que es lo que yo les hice acá, más o menos, ¿sí? Ahí leanlo que es más o menos lo mismo. Entonces, para x igual a 16, o sea, si el número fuera 16, acá,
si el número fuera 16, debemos pensar a qué exponente hay que elevar el 2 para que me dé 16. ¿Y a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 16? Y a 4, ¿sí? O sea que si ustedes tienen logaritmo en base 2 de 16, o sea, si el número es 16, yo tengo que pensar a qué número elevo el 2 para que me dé 16, y a 4. Porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí? Bien. Entonces acá les doy la definición de logaritmo, que es más o menos lo que yo les expliqué con ejemplos al principio del video. ¿Sí? Dice el logaritmo en base b, porque yo siempre tengo que generalizar. Entonces por eso pongo símbolos A, B, C. Logaritmo en base b de un número A es el número C, y sí, solo sí, elevando al exponente C da como resultado A, que es lo que yo les dije acá con ejemplos con números, ¿sí? Bien, entonces acá le pongo todo en símbolos, como si tuviesen igual lo mismo, pero con símbolos. Está el sí, solo sí, o el porque, ya está, ¿ves? Y ahí le explica, B es la base del logaritmo, debe ser un número real positivo y distinto de 1. Ya dijimos por qué debía ser distinto de 1, porque si cualquier número al que yo eleve 1 me va a dar 1, ¿sí? A es el argumento, o sea, que sería el número al que yo quiero sacar el logaritmo, y debe ser un número real positivo, ¿sí? Bueno, y después acá les pongo hallar y verificar los siguientes logaritmos y les doy un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 25 es 2 porque, o sí, solo sí, 5 al cuadrado es igual a 25, que es todo lo que yo les había explicado acá, ¿sí? Hicimos en base 2, pero también les di en base 5. ¿Qué pasa si es 125? ¿A cuánto tengo que elevar el 5 para que me dé 125? Y a 3, porque 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces el exponente vendría a ser 3, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que hacer eso. Acá es la única actividad que tienen que hacer. Por ejemplo, en el primero, ¿a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 9? O sea, tienen que hacer exactamente lo mismo que yo tengo acá. ¿Ven? Lo mismo que tienen en el ejemplo acá. Fíjense el ejemplo. El logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2 porque 5 al cuadrado es igual a 25. Eso tienen que hacer eso. Hallar y verificar. Verificar es esta partecita de acá. Porque 5 al cuadrado es igual a 25. Eso es verificar. Pero acá tienen algunas características. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los logaritmos en base 10 se llaman logaritmos decimales y no hace falta escribir el 10. O sea, cuando ustedes tienen logaritmo de 32, logaritmo de 54, lo que sea, esos logaritmos son en base 10, decimal, y se calculan con la calculadora. O sea, ustedes en la calculadora van a ver que tienen una teclita que dice log. Entonces ustedes aprietan esa teclita log 32, 40, 4, 8, 0,01, lo que sea, igual, y les da el resultado. O sea, ninguna complicación para eso. Entonces, los que no tienen base escrita o tienen base 10, lo hacen con la calculadora. Esto no, lo piensan ustedes, base 3 de 9, base 2 de 1 sobre 16, bueno, y todos los que tienen ahí, ¿sí? Traten de resolverlos y cualquier duda me vuelven a preguntar. Acá les explico bien, cuando la base del logaritmo es 10, se llaman logaritmos decimales y no se escribe, no es necesario indicar la base. Por eso ustedes a veces van a tener logaritmo, en vez de cuando es base 10, pueden tener logaritmo de 32, logaritmo de 80, logaritmo de 0,01 y la base no se escribe porque ya se sabe que si no se escribe es decimal. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Extraigan de este video los gráficos de la función logarítmica y exponencial. Así se entiende y se dan cuenta cómo es, ¿sí? Bueno, saludos para todos.